Harry el Sucio es un film fundamental que cambió el concepto cinematográfico del género policial, exponiéndolo en términos más simples y primarios. Podríamos hablar de una transposición de las reglas del western a la ciudad, pero con un lenguaje mucho más crudo. Esta película se convirtió en la piedra basal de una nueva generación de antihéroes de Hollywood. Es que sin dudas el Inspector Callahan es el molde sobre el cual surgieron personajes como el Vengador Anónimo, Rambo, Robocop y tantos otros. A continuación, 10 datos fundamentales sobre Harry el Sucio. Número 10. Harold Francis Callahan, apodado Harry el Sucio por sus métodos efectivos, pero poco ortodoxos, es un inspector de policía de San Francisco. Por lo general trabaja en el departamento de homicidios, aunque por razones disciplinarias a lo largo de la saga veremos que lo transfieren a otras unidades. Lleva una vida austera y rutinaria, viviendo en un pequeño departamento. No es muy sociable y desayuna café solo sin azúcar. Su esposa falleció atropellada por un conductor en estado de ebriedad. Y a lo largo de la saga veremos que sus relaciones con mujeres son meramente ocasionales. Harry también es un hábil tirador que ha ganado en varias oportunidades concursos de tiro del departamento de policía. Pero lo más significativo del personaje son sus métodos. Harry aplica la ley a su manera y desafía constantemente la autoridad de sus superiores. Número 9. El guión de Harry el Sucio fue creado por el matrimonio conformado por Harry Julian Fink y Rita M. Fink. En este, a diferencia de la película, la acción tenía lugar en la ciudad de Nueva York y estuvo inspirado en los acontecimientos reales del asesino del Zodíaco. El guión intenta explorar la moralidad de Harry y sus cuestionables métodos para hacer cumplir la ley. Cuando en 1970 Warner se interesó por el proyecto, contrató a Don Siegel como director, y el guión fue reescrito hasta en 4 ocasiones, sufriendo múltiples modificaciones. Una de ellas fue que la acción se trasladó de Seattle a San Francisco, por una cuestión de producción y presupuesto. Los permisos necesarios para cortar el tráfico o filmar en exteriores eran más fáciles de obtener en esa ciudad. Número 8. Harry Callahan es exclusivamente Clint Eastwood. Nadie más ha interpretado el papel, pero Eastwood no fue la primera opción de Warner. En principio se pensó en Sinatra, que consideró el guión. Sin embargo, Frank pronto se dio cuenta que manejar un revólver tan pesado y con un retroceso brutal como el que tiene el Smith & Wesson número 29 iba a ser un problema para él, ya que 8 años antes había sufrido una fractura de muñeca mientras filmaba. Con Sinatra fuera de escena, el estudio consideró a Marlon Brando, pero este rechazó la oferta, al igual que Steve McQueen, Paul Newman y Burt Lancaster, hasta que finalmente surgió el nombre de Clint Eastwood, que no solo aceptó participar, sino también producir la película a través de su productora Malpaso. Número 7. Para el papel de Scorpio, el villano, Don Siegel pensó que sería un golpe de efecto elegir a un conocido héroe de guerra convertido en actor, y le ofreció el papel a Eddie Murphy. Pero lamentablemente, antes de comenzar el rodaje, Murphy murió en un accidente de avión en mayo de 1971. Fue entonces que Eastwood propuso contratar a Andrew Robinson después de verlo actuar en Broadway. Y una de las razones por las que Siegel estuvo de acuerdo fue que le gustaba el aspecto de, como decía él, niño de coro. Por extraño que parezca, considerando lo violento que era el carácter de Scorpio, Robinson era un pacifista y odiaba las armas. Esto a tal punto que durante la producción Siegel tuvo que pedir al actor que tomara clases con un instructor, ya que en las primeras escenas que intentaron filmar, Robinson no agarraba el arma de forma convincente y se lo veía realmente incómodo. Finalmente sí logró convencer a la audiencia y al parecer demasiado. Al estrenarse la película, el actor sufrió acoso y varias amenazas de personas que no entendían que se trataba de ficción. Las cosas se pusieron tan intensas que su representante le aconsejó tomarse unas vacaciones fuera de la ciudad y cambiar de número telefónico.
Número 6. Hoy en día hablar de cuota de género es algo habitual y también controversial, pero en la tercera entrega de la saga, Harry el Ejecutor, del año 1986, ya exploraban este tema. Les cuento. De regreso al cuartel de policía, Harry Callahan es llamado por su superior, el capitán McKay, que le da una reprimenda por su forma de actuar y lo transfiere de la sección de homicidios a la de personal. Al día siguiente, Callahan es llamado a formar parte de una comisión para seleccionar a nuevos candidatos a inspectores. Uno de ellos es una mujer policía, la inspectora Kate Moore. Ella no tiene experiencia en misiones externas, pero un gran conocimiento del reglamento policial, ya que ha trabajado 9 años en personal. Luego de una rápida evaluación, Callahan la desaprueba como candidata, ya que opina que le falta experiencia en homicidios, arrestos y situaciones violentas. Pero, por cuestiones políticas, termina siendo admitida. Número 5. Clint Eastwood hizo todas sus escenas de acción, incluyendo aquella en la que salta al techo de un autobús escolar. Pero la más impactante, sin dudas, una en la que Harry intenta hablar con una persona que quiere saltar de un edificio, y este sube varios pisos en una grúa. Les puedo asegurar que no hay trucos de fotografía, dobles y es todo práctico. Esta ambiciosa escena fue dirigida por el mismo Eastwood. Pero no fue la única. Resulta que Don Siegel se ausentó un par de días por enfermedad y Clint Eastwood se ofreció a cubrirlo, dirigiendo esta otra que vemos ahora. Lo verdaderamente curioso es que en ella podemos ver una marquesina de cine en la que se está proyectando la película Obsesión Mortal, film dirigido y protagonizado por el mismo Eastwood. Número 4. Los coches de Harry. Para la primera entrega, en 1971, Callahan conduce un Ford Custom 500. Se trata de un discreto coche policial ideal para pasar de incógnito en las calles de San Francisco. 2 años después, en 1973, se estrenaría Harry el Fuerte, la primera secuela. Y aunque era otro vehículo, Harry seguía siendo fiel al Custom 500, que termina volando por los aires al final de la película. Para la tercera, Harry el Ejecutor, que salió en 1976, podemos verlo junto a una joven policía, misma de la que hablamos antes, recorriendo las calles en un, atentos con esto, un Ford Gran Torino. El mismo modelo que en su versión coupé guardaba con tanto celo el propio Eastwood en Gran Torino, estrenada en 2009. Para impacto súbito, en 1983, Harry sigue siendo fiel a sus berlinas impersonales pero potentes, con un Plymouth Satellite 4 de 1971. Y ya en la última entrega, La Lista Negra de 1988, Harry conduce un destartalado Chevrolet Monte Carlo. Número 3. ¿Podría yo hacer este video de Harry el Sucio y no hablar de su revólver? Creo que no. El Smith & Wesson modelo 29, calibre 44 Magnum, es por supuesto parte de un personaje extremo. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un arma más orientada a lo que sería la caza que al departamento policial. Pero ¿a quién le importa eso, no? Difícil imaginar a Harry portando cualquier otra arma, aunque también se había barajado la posibilidad de utilizar un Colt Python. Pero se terminó llegando a un acuerdo con Smith & Wesson que le interesaba promocionar su arma. Y claro, le funcionó y muy bien. Después del estreno de la película, se agotaron las existencias del modelo debido a la gran demanda. Número 2. Es verdad que Harry el Sucio es una película intensa que puede resultar algo fuerte para algunos, pero aparentemente para los finlandeses fue demasiado. Después del estreno de la película en esa parte del mundo, terminó prohibiéndose por la violencia extrema. Pero Warner no se quedó de brazos cruzados. Apeló la prohibición ante un tribunal finlandés, que finalmente dictaminó que se podía proyectar en cines siempre y cuando se le hicieran unos pequeños recortes, por lo que la película se estrenó en ese país en 1973. No todo fueron malas noticias para Harry el Sucio. En algunos países realmente acogieron la película con mucho agrado. Por ejemplo, en Filipinas fue utilizada por el departamento de policía con fines de entrenamiento. Número 1.
Harry el Sucio se estrenó en diciembre de 1971 y con un presupuesto de $4 millones ganó 36 millones, convirtiéndola en la cuarta película más taquillera de ese año. La mayoría de los críticos la elogiaron, destacando la actuación de Clint Eastwood. Es verdad que alguno que otro dijo que era un poco violenta y simplista, pero bueno, que se vayan a ver una de Disney. En resumen, si querés ver un thriller duro que reescribió las bases del género policial, no dejes de verla. Y hasta acá llegamos, gente. Espero sus comentarios, likes y me despido con mi frase favorita de toda la saga. Anda, alégrame el